Bueno, en el día de hoy vamos a hablar un poco del S&P 500. Como se puede ver gráficamente, tenemos en la pantalla el índice que compone a las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. En este caso, el gráfico está expresado en términos diarios, por lo cual cada vela va a representar un día de cotización. Lo que se puede apreciar es una clara tendencia alcista, acompañada de mínimos y máximos crecientes. Dicho proceso viene iniciado en octubre del 2022. La confirmación del cambio de tendencia se dio recién con la superación de este gran máximo que dejó el bear market anterior. Bien. Cuando hablamos de bear market, me quiero referir a lo que sucedió en todo el año del 2022, con máximos decrecientes y con mínimos sucesivos también decrecientes en el precio. Si bien es cierto, el precio ha marcado como ciertas señales de potenciales reversiones, realmente es muy complicado determinarlo. Ahora lo sabemos porque, bueno, como quien dicen, tenemos el diario del lunes, ¿no? Pero si nosotros analizamos el precio, lo que podemos determinar, por ejemplo, en el último tramo, es que tuvimos un mínimo decreciente, pero el mínimo que le siguió, o sea, en este caso, no fue decreciente, sino que fue más bien lateral. Hubo un intento de falsa ruptura, como lo podemos ver con esta gran vela, abrió por debajo y logró cerrar con una gran fuerza y con un gran cuerpo de vela hacia arriba. Esa área es una área bastante interesante y que nosotros tendríamos que haber vigilado en dicho momento. Lo otro interesante que nos planteó el precio es un giro al alza, pero todavía seguíamos con el mismo patrón, el patrón de máximos sucesivos decrecientes. La lógica se rompe una vez que sucede esto, una vez que el precio logra superar este máximo. ¿Cuándo lo hace? Acá. No solo supera el máximo anterior, también rompe líneas bajistas tendenciales, sino que también rompe con la lógica de los mínimos decrecientes. ¿En dónde se da? Acá. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tenemos una corrección que cada vez que el precio tendía a llegar ahí, volvía a retroceder. En este caso llega a esa línea que respetó durante mucho tiempo, pero el precio no vuelve a hacer nuevos mínimos. Bien, como venía sucediendo acá. Como venía sucediendo acá o acá, luego de alcanzar zonas de conflicto. Sino que deja ya marcado, bien, lo que sería un posible giro tendencial. El problema está en determinar cuándo uno se puede unir a la tendencia. Lo lógico hubiese sido abrir posiciones, por ejemplo, con la ruptura de este máximo. Bien, esperando una especie de pullback superando este máximo anterior y que el precio continúe al alza. Sin embargo, el precio rompe, pero nuevamente ingresa. Lo interesante de esto es que nos deja una línea tendencial alcista que luego va a ser respetada durante mucho tiempo, salvo por este último momento, bien, donde el precio tuvo una gran aceleración y logró salir de esta velocidad de tendencia y superar lo que sería el canal en el cual estuvo durante mucho tiempo. La idea un poco de este video es brindar una especie de posibles escenarios a esperar para el mercado estadounidense, bien, teniendo en cuenta cuestiones técnicas del gráfico y también el índice de volatilidad denominado VIX, que es el que tenemos acá abajo. Como se puede apreciar, a lo largo de toda esta tendencia que vimos en el precio, viene también acompañada de una baja en la volatilidad. Esa baja volatilidad se puede dar con la sucesión de máximos decrecientes y mínimos decrecientes, ¿bien? Que justamente acompañan de forma inversa a lo que está sucediendo en el Standard Poor's. Gráficamente, yo lo que marqué fueron momentos en el cual el precio logró giros interesantes, bien, acompañados también de giros importantes en el VIX. Por ejemplo, si nos ponemos a analizar, nosotros veníamos de una subida
Bien. En la volatilidad con máximos crecientes. Y eso lo que produjo es justamente una gran caída del mercado, ¿bien? Durante toda esa fase. El cambio se da luego de una ruptura en el VIX, ¿bien? Del mínimo anterior, justo en esta zona de acá, que lo que motivó es justamente a iniciar un proceso a la baja de la volatilidad. Por lo tanto, permitió que el precio logre una tendencia, al menos de corto plazo, alcista. Este proceso se dio múltiples veces en el precio. Acá, por ejemplo, lo que tenemos es una caída de los máximos de la volatilidad, pero en esta parte de acá vemos como la volatilidad empieza a tornarse con picos cada vez más altos, lo que generó que en el precio haya una corrección bastante interesante. Lo mismo se da con la ruptura de grandes mínimos. Bien, en este caso vemos una clara ruptura en esta zona de acá. Lo que motivó justamente es que el precio entre en esta faceta lateral, acompañado también de una especie de lateralidad en el VIX, para luego volver a romper soportes anteriores, bien, hacer nuevos mínimos y que la volatilidad baje, por ende el precio tenga un gran recorrido alcista. Bien, como se puede ver, hay múltiples momentos en donde el VIX puede llegar a confirmar rupturas en el S&P 500. Por lo tanto, es muy interesante quizás analizarlo en conjunto para poder determinar si estamos ante una posible inicio de corrección o ante un posible rally alcista. Si bien esto no es infalible, nos da ciertas herramientas para poder aumentar las probabilidades de un correcto posicionamiento en el mercado, ya sea exponiéndonos a la bolsa o reduciendo parte de nuestro capital a la espera de un posible retroceso en el precio. En este gran retroceso que vemos acá, con máximos y mínimos decrecientes, vemos que en la lógica del VIX vemos incrementos en la volatilidad con máximos alcistas y acompañado también con mínimos cada vez más grandes. La lógica de esta tendencia de corto plazo bajista cambia en el momento en el cual se rompe el mínimo anterior del VIX, donde nos da una posible señal de vuelta en el precio. Acá lo podemos ver gráficamente. Si bien estaba vuelta, nosotros podemos especularla y pensar que sin conocer todo este trayecto, ¿no? Que el precio va a volver a hacer lo que venía haciendo en este último tiempo, que es justamente llegar a la zona de la parte baja del canal, rebotar al alza. Llegar a la zona de la parte baja del canal, rebotar al alza. Por lo tanto, un posicionamiento acá es especular con que el precio vuelva a repetir los patrones que ya veníamos realizando. Así que tiene lógica. El tema es que cuando nosotros podemos determinar, o al menos tener algún indicio de que la tendencia bajista de este momento esté por terminar. Bueno, la lógica sería luego de que se rompa el máximo anterior previo, como pasó en este caso, que el precio mantenga por arriba y que genere un nuevo mínimo en lo posible por encima de esta zona pivote. En caso de que baje un poco más, no habría ningún tipo de inconvenientes, siempre y cuando después termine de rebotar. ¿Por qué? Porque si el precio cae por debajo de este mínimo, entonces fue un falso quiebre, ¿bien? Y básicamente nos está indicando de que no hay mucha fuerza alcista, ¿bien? Y que la presión vendedora sigue estando muy fuerte. Pero en este caso, como vemos, hubo una ruptura y el precio siempre se mantuvo por encima, por lo tanto ingresó mucha demanda. Y eso también un poco tiene que ver en este último tiempo por el gran desempeño que estuvo teniendo, por ejemplo, las 7 magníficas. Bueno, se componen, por ejemplo, de Amazon, de Google, de Meta y bueno,
la acción estrella de este último tiempo tiene que ver con Nvidia, bien, que bueno, está en un gran proceso, por lo tanto empujó muy fuertemente al índice estadounidense. Pero bueno, siguiendo un poco con la lógica del VIX y el Standard Poor's, vimos que tenemos superaciones de máximos anteriores, rompimiento del canal bajista, rompimiento de mínimos en el VIX y seguimos rompiendo mínimos, por lo tanto nos da una mayor confirmación de que la tendencia está cambiando. Lo interesante es que analizándolo a largo plazo, vemos que tenemos máximos y mínimos decrecientes, pero en este último tiempo vemos que no tenemos mínimos cada vez más bajos, sino tenemos una especie de soporte muy grande acá. Por lo tanto, nos está indicando que la volatilidad, si bien está muy baja, porque está en niveles de 16 puntos, es un nivel bajísimo en términos históricos, nos está marcando de que quizás la volatilidad se encuentra ya en zona de mucha complacencia, ¿bien? Por lo tanto, lo que se puede llegar a esperar es una posible caída en los precios del índice, también acompañado un poco con lo que viene pasando este último tiempo, que viene sucediendo un aumento de la volatilidad y del muy corto plazo vemos rupturas de directrices. Por lo tanto, acá ya vemos una señal de que una posible corrección está muy cerca de venir, teniendo en cuenta el análisis previo que hicimos con el VIX. Gráficamente podemos ver, por ejemplo, cómo se rompen mínimos anteriores. En este caso acá. Bien, acá tenemos un mínimo y el precio lo rompe con una gran vela muy violenta. Por lo tanto, si se logra generar cierres por debajo de esta vela, bueno, ya nos está dando el precio una indicación de que posiblemente algo está pasando. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Bien, hay que tener cuidado. Lo otro interesante es ver qué sucede con el VIX. Si sigue haciendo nuevos máximos. Y no solo eso, sino que también logre vulnerar esta gran línea tendencial bajista que viene acompañándolo desde el 12 de octubre del 22. Las expectativas que yo tengo con el S&P 500, al menos de corto plazo, es una posible caída en el nivel de precios. No sabemos hasta qué punto, es imposible eso poder determinarlo. Sí podemos conocer, por ejemplo, áreas donde el precio puede llegar a rebotar, teniendo en cuenta las zonas previas. Se pueden dar con los mínimos anteriores, utilizando, por ejemplo, retroceso de Fibonacci. Teniendo en cuenta, por ejemplo, este gran swing que tenemos por acá, desde este mínimo hasta este máximo, tenemos una potencial corrección hasta esta área de acá. Bien, que implicaría un retroceso del 50% de esta gran subida. Que en caso de que se dé, no implica ningún cambio en lo absoluto. ¿Por qué? Porque todavía nos seguimos manejando sobre la lógica de una tendencia alcista. ¿Por qué? Porque tenemos máximos y mínimos crecientes. Bien, por lo tanto, una corrección, aunque parezca brusca, eh, tiene toda la lógica del mundo y no implicaría ningún tipo de riesgo, al menos de largo plazo. Para posiciones de corto plazo, evidentemente sí, porque bueno, se puede correr el riesgo de tener una gran caída en las posiciones, pero para que el precio caiga en una nueva lógica bajista, tiene que recién romper esta gran zona de soporte. Bien, estamos relativamente lejos. No digo que no pueda llegar a pasar, pero es prácticamente muy poco probable. Así que lo que hay que vigilar es ver cómo sigue el comportamiento del VIX, si logra o no romper esta zona de acá, si logra hacer nuevos máximos, y en caso de que logre hacer nuevos máximos, fijarse de que no supere esta zona de acá. Bien, sin embargo, un repunte hasta esos niveles en el precio se va a ver trasladado y la verdad es que puede predeceder una gran corrección. Teniendo en cuenta el precio, lo que hay que analizar es que esta vela que vemos, una gran vela envolvente, bien, porque envuelve dos velas anteriores, cierre por debajo de este mínimo, bien, ya nos está dando un indicio. Y en caso de que eso suceda así, que no vuelva a reingresar nuevamente. En ese caso, nos estaría indicando que hay mucha debilidad y que posiblemente podríamos encontrar en una
fase correctiva. Bien. Ahora, si utilizamos, por ejemplo, una media móvil de 20 sesiones, una media móvil simple, que vemos que viene acompañando el precio a lo largo de este último tiempo, indicando señales de venta, señales de compra, pero que sirve como un buen soporte. Bien, ahora en esta última vela vemos que también no solo rompemos mínimos anteriores, sino que también rompemos promedios móviles, así que ojo también a este nivel de precios. Así que bueno, esto fue todo y espero que bueno, que les sirva y le haya sido de utilidad. Muchas gracias.